empezar primero con una oración. Agradecemos a todas las personas que se han conectado, que quieren conocer más sobre Nuestra Señora del Buen Suceso y cómo sus revelaciones y esta devoción es especialmente una solución para la crisis que vive el mundo y la iglesia hoy en día. Nos acompaña el señor Julio Loredo, que lo ven ya en pantalla, es el presidente de la TFP italiana, Tradición, Familia y Propiedad en Italia, es autor de varios libros, uno de los que ahora está en boga y de los más reconocidos es La Milicia Angélica, que es un libro escrito a partir de los pensamientos del doctor Plinio Correo de Oliveira, que se encuentra aquí en el fondo también, el fundador e inspirador de toda esta obra, que habla sobre los santos ángeles. También el libro de la teología de la oración, un salvavidas de plomo, y otros libros que ha escrito el señor Julio Loredo en defensa de la cristiandad, en defensa de la fe auténtica. Y le agradecemos mucho por estar en la Caja de Pandora, un libro muy importante también, vale la pena recalcar, y le agradecemos mucho por su presencia en este día, señor Julio. Sea usted bienvenido. Muchísimas gracias. Es siempre un gusto, es siempre un honor estar en este canal. Muchísimas gracias. Esta conferencia está organizada por la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, Fuerza Joven al servicio del Ecuador Católico y que difunde la devoción a María Santísima bajo los lineamientos del profesor Plinio Correa de Oliveira. Señor Julio, lo invito a rezar tres Ave Marías a las personas también que nos están acompañando para empezar con la bendición de Dios y de María Santísima del Buen Suceso esta conferencia en su honor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, señor Julio. Muchísimas gracias por participar de esta conferencia. Ahora este seminario web es todo suyo. Las personas estamos aquí pronto a escucharlo. Muy importante para las personas que recién se conectan. El señor Julio Loredo nos acompaña desde Roma, Italia. Él es el presidente de la TFP italiana y que estuvo aquí en el Ecuador y conoció presencialmente a Nuestra Señora del Buen Suceso por varios años, allá por el año 75, un gran difusor también de los mensajes de ella por todo el mundo. Muchísimas gracias. Yo le hago una pregunta a usted antes. Más o menos, ¿cuánto tiempo tengo que hablar? Tenemos el tiempo que usted desee, una hora y una hora y Bueno, media, lo que usted desee. perfecto. Bueno, antes que nada, el gusto de hablar sobre la Virgen del Buen Suceso, que yo tuve el honor de cargar desde el coro de las monjas. Todos ustedes saben que la imagen normalmente está en la clausura de las monjas franciscanas concepcionistas de Quito. Y en el día de su fiesta, en la novena, justamente en estos días, en febrero, es cargada desde el coro de la clausura hasta la iglesia afuera, afuera de la clausura, para la veneración pública. Se queda ahí varios días y después es cargada de nuevo hasta el coro. Y yo he tenido el honor varias veces de cargar la imagen. Y entre otras cosas, he tenido el honor de presenciar uno de los milagros o prodigios que se dan con esta imagen. Quiere decir, cuando ella es cargada desde el coro hasta la iglesia, es muy pesada, porque es como si no quisiera salir de su lugar. En cambio, cuando es cargada de la iglesia al coro, es mucho más fácil llevarla porque la Virgen tiene gusto de volver a su lugar. En todo caso,
yo voy a hablar con un cierto orden. Para comenzar, vamos a tratar de las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso a la Madre Mariana de Jesús Torres entre fines del 1500, ahora vamos a dar las fechas exactas, fines del 1500 y comienzos del 1600. Entonces son apariciones. En estas apariciones, la Madre de Dios habló, dijo ciertas cosas y por lo tanto hay un mensaje. Eh, entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué aparece la Virgen María? Y evidentemente la respuesta es porque Dios lo quiso. Nuestra Señora no viene al mundo porque es casi una blasfemia decirlo, se aburre en el cielo y por lo tanto quiere venir a la tierra para conversar un poco con las personas. Solo pensar en estos términos ya suena a blasfemia, suena mal. Nuestra Señora viene a la tierra porque Dios la manda. Por lo tanto, es una manifestación de Dios, es una manifestación de la providencia divina en la historia. Providencia, recuerden, es el gobierno de Dios de la historia. Es Dios que gobierna la historia. Este es un concepto muy importante que vamos a ver más profundamente después. Segundo punto, Nuestra Señora dice cosas. ¿Qué es lo que ella dice? ¿Lo que le viene en la cabeza? No. Es lo que Dios quiere que Nuestra Señora diga a la humanidad. Por lo tanto, un mensaje de la Virgen María es un mensaje de Dios. En este sentido, es una verdadera revelación. Ustedes saben qué es la revelación. La revelación es cuando Dios se manifiesta y Dios dice cosas confirmando algunas cosas que el hombre tal vez ya por su propia cabeza haya podido pensar y sobre todo enseñando cosas que el hombre no habría jamás pensado. Por ejemplo, el misterio de la Santísima Trinidad. La revelación teológicamente se divide entre lo que se llama la revelación pública y la revelación privada. Explico, es muy simple. La revelación pública es la que Dios mismo directamente dio y dio a través, en todo el Antiguo Testamento, tuvo su culminación, su culmine en los evangelios con la revelación de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y él enseñó directamente a los apóstoles. Entonces, lo que los apóstoles escribieron y dijeron es revelación pública, es decir, oficial. Con la muerte del último apóstol, San Juan Evangelista, que murió en torno al año 100 más o menos, se cierra la revelación pública, que lo podríamos llamar oficial. Teológicamente se llama revelación pública. Esto se llama el depósito de la fe, el depositum fidei, y es la verdad revelada y punto. Después Dios se ha manifestado, continúa a manifestarse durante la historia. Esas manifestaciones de Dios durante la historia se llaman revelaciones privadas. No que sean privadas en el sentido que es para una persona específica, no. Son privadas para diferenciarlas de las revelaciones, de la revelación pública, que es decir, del depósito de la fe. Es misión de la Iglesia explicar, profundizar, desarrollar el depósito de la fe. Y las revelaciones privadas sucesivas tienen que ser interpretadas a la luz de la revelación pública. Ahora, una aparición de Nuestra Señora, un mensaje de Nuestra Señora es una revelación privada. Segunda pregunta, es decir, esto expliqué por qué aparece Nuestra Señora y por qué habla. Segunda pregunta es, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué viene Nuestra Señora? ¿Viene para revelar nuevas doctrinas? Para revelar, como si Dios después de 1600 años se dijo, oh, disculpen, me olvidé de decirles esto y viene a revelar nuevas doctrinas? No.
el depósito de la fe se encerró, se cerró, concluyó con la muerte del último apóstol San Juan Evangelista. Entonces, ¿para qué Nuestra Señora revela mensajes? No es para revelar nuevas doctrinas, sino para guiar la humanidad, para guiar los actos humanos. Hay la famosa frase de Santo Tomás de Aquino que explicando esto dice, lo digo en latín y después lo traduzco, non ad novam doctrinam revelandam, sed ad humanorum actionum depromendam. No para revelar nuevas doctrinas, sino para guiar las acciones de los hombres. Entonces, esta es la doctrina católica, esta es la teología católica sobre las apariciones. Entonces, cuando uno lee o analiza o se entera de una aparición de la Virgen María y de un mensaje de Nuestra Señora, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué es lo que la Virgen quiso decir para guiar la humanidad. Este es el sentido de una aparición y es por eso que la Iglesia trata las revelaciones de Nuestra Señora como revelaciones proféticas. Cabe al profeta guiar al pueblo de Dios. El profeta no es solo ni principalmente quien prevé el futuro, eso es secundario. El profeta guía al pueblo de Dios, hace una diagnosis y da la solución. Esta es la función del profeta. Entonces, bueno, con estas premisas, yo no sé si están claras, podemos entrar en la narración de los hechos. Entonces, vamos a entrar en los hechos. Las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso son un hecho histórico. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de doctrina, estamos hablando de historia. Concretamente, habría que leer y consultar una obra del 1790, que es del Fra Manuel de Sousa Pereira, Vida admirable de la Reverenda Madre Mariana de Jesús Torres, española y una de las fundadoras del Monasterio Real de la Limpia Concepción en la ciudad de Quito, 1790, 2 tomos. Y bueno, hay otras obras. ¿Por qué esta obra de Padre de Sousa Pereira es importante? Porque él fue el último que tuvo en las manos los documentos originales, el llamado cuadernón. Hay un documento que lo llaman familiarmente el cuadernón, que es un cuaderno grande, con todos los documentos originales de las apariciones. Este cuadernón fue escondido durante la Guerra de Independencia de Ecuador. Ustedes saben que la Guerra de Independencia fue una guerra muy masónica, que hubo mucha acción de las logias masónicas durante estas guerras de independencia. Y entonces, temiendo que las hordas liberales y masónicas invadieran el convento y quemasen o destruyesen estos documentos, las monjas escondieron el famoso cuadernón. Y por más que se ha intentado encontrar este documento, no se ha conseguido todavía encontrar y no se sabe exactamente dónde está. Pero Fray Manuel de Sousa Pereira, en el 1790, por lo tanto antes de la Guerra de Independencia, pudo leer y consultar los documentos originales. Por lo tanto, son 2 volúmenes, dos tomos, son muchas páginas. Y por lo tanto, es una obra fehaciente, es decir, digna de fe. ¿Quién era Sor Mariana de Jesús Torres? Sor Mariana de Jesús Torres y Berriochea, una española de origen noble,
que junto con un grupo de, no recuerdo ahora si son 4 o 5 otras monjas franciscanas de la Inmaculada, vinieron a Ecuador y fundaron el Real Monasterio de la Limpia Concepción de Quito. Limpia Concepción es la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, se llaman monjas concepcionistas o monjas de la Inmaculada Concepción, pero son franciscanas. Madre Mariana de Jesús Torres tuvo una vida mística desde cuando era niña. Desde cuando era niña tuvo fenómenos místicos, conversaba con nuestro Señor Jesucristo, conversaba con los santos, conversaba con su ángel de la guardia, conversaba con Nuestra Señora, la Virgen María, etcétera. Pues, por lo tanto, estamos hablando de una gran mística. En 2 de febrero, exactamente hoy, es por eso que se celebra hoy la fiesta de la Virgen del Buen Suceso. El 2 de febrero del 1594, la Santísima Virgen apareció por la primera vez a Madre Mariana, que entonces era la superiora, era la abadesa, la superiora de este monasterio de la Limpia Concepción de Quito. Y yo leo un texto que describe, perdonen, yo tengo el texto en italiano, voy a tener que retraducirlo al español. Madre Mariana se encontraba en oración en el coro de la iglesia. Para los que conocen la iglesia de las Concepcionistas en Quito, el coro está atrás, arriba, en el fondo. Estaba con la frente por tierra, es decir, estaba con la frente apoyada en el piso, suspirando. La religiosa estaba suplicando a la divina majestad que ponga remedios a los terribles males que afligían la entonces colonia española y en concreto su monasterio. ¿A qué se refiere? 2 cosas y ya van a ver cómo las 2 cosas se unen. 1790, la Revolución Francesa había sido un año antes, 1789. Todas esas ideas liberales habían pasado el océano y se estaban difundiendo en las colonias españolas, México, Perú, Ecuador, etc. Por lo tanto, Madre Mariana estaba muy preocupada con la situación pública, con la situación del país, con la situación general, por la difusión de las ideas liberales que eran profundamente anticatólicas. Y preocupada con la situación de su monasterio, aquí es toda una historia que no la voy a dar toda, había habido una rebelión de las monjas criollas contra las monjas españolas. Las monjas criollas infectadas por ideas revolucionarias, por ideas liberales, se habían rebelado y hubo toda una serie de problemas. Entonces, ustedes vean, Madre Mariana de Jesús Torres, preocupada con la situación externa y con la situación interna de su convento. Oyó entonces una voz celestial que la llamaba por el nombre, Mariana, Mariana. Alzó la mirada y vio delante de sí la Virgen en pie, toda circundada de luz. Llevaba el niño Jesús en su brazo izquierdo y el báculo de abadesa en la mano derecha. Por lo tanto, ustedes vean el hecho. Madre Mariana levanta la mirada y se encuentra delante de Nuestra Señora físicamente, es decir, exactamente como, porque recuerden que Nuestra Señora está físicamente en el cielo, por tanto ella puede aparecer, sea intelectualmente, sea físicamente, con el niño Jesús en su brazo izquierdo y el báculo de abadesa en el brazo derecho. Ustedes recuerden que los abades en los monasterios masculinos y las abadesas en los conventos femeninos
tienen poder eclesiástico dentro de su monasterio y por lo tanto usan báculo como un obispo. Solo que la cabeza del báculo no es volteada para afuera, sino para adentro, para mostrar que su poder es dentro del monasterio. Nuestra Señora habló: soy María del Buen Suceso, reina del cielo y de la tierra. Esas fueron las primeras palabras que le dio. Tus oraciones, tus lágrimas y tu penitencia han tocado nuestro Padre Celestial. Tanto ustedes vean el valor de las lágrimas, de la oración y sobre todo de la penitencia. Quiero que tú fortifiques tu corazón para que los sufrimientos no te quiebren. Y aquí es una cosa muy interesante. Nuestra Señora no dice románticamente: no quiero que sufras, por favor, no sufras. No, 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 no. Igual como en Fátima, a los 3 pastorcitos, no les dice: no quiero que sufran. Dice: van a sufrir, pero yo les voy a dar fuerza para que ese sufrimiento no los rompa. Tu vida será larga para gloria de Dios y de su madre que te habla. Mi Hijo Santísimo quiere darte en regalo el dolor en todas sus formas. Y para darte coraje del cual necesitas, he aquí mi Hijo Divino, tenlo. Y la Virgen María le entrega el niño Jesús a Madre Mariana. Imagínense, sobre todo ustedes mujeres, ustedes señoras, imagínense tener el niño Jesús en los brazos. Y aquí también yo podría hacer, perdón, estoy hablando mucho, creo que vamos a pasar un poco del tiempo. El privilegio que tienen las vírgenes. Las vírgenes participan místicamente de la maternidad divina de Nuestra Señora y por lo tanto tienen una relación con Nuestra Señora de madre a madre, que es muy íntima, virgen y madre. Y por lo tanto, el hecho de darle nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, porque era un niño, a Madre Mariana, no es solamente un gesto bonito, romanticón, lindo, es un gesto profundamente místico y profundamente teológico. Madre Mariana tomó el niño Jesús y inmediatamente sintió unas fuerzas y sintió un mayor deseo de sufrir y de ofrecerse como víctima expiatoria. Bueno, yo voy un poco más rápido. La segunda aparición es el 16 de enero del 1599. Ustedes vean que son una serie de apariciones. Nuestra Señora reveló a Madre Mariana una serie de hechos futuros que vamos a ver ahora más tarde. Y después dijo: es voluntad de mi Hijo Santísimo que tú hagas esculpir una estatua mía como tú ahora me ves y que la pongas en el coro, en el lugar de la abadesa, para que yo pueda gobernar este monasterio que es mío. Quiero que los hombres entiendan que yo soy potente para aplacar la justicia divina y para obtener piedad y perdón para las almas pecadoras, que recurran a mí con corazón arrepentido. Y este es el secreto. Nuestra Señora es llena de misericordia, pero uno tiene que tener el corazón arrepentido. No es que la misericordia viene por sí, incluso si no me arrepiento. El camino de la misericordia pasa por el arrepentimiento y es lo que Nuestra Señora dice. Bueno, desgraciadamente, por los problemas internos que ella tenía en el monasterio, esta rebelión de las monjas criollas, etcétera, Madre Mariana consiguió llamar a un artista solo el 5 de febrero
del 1610, por lo tanto, de 11 años más tarde. Y llamó a un artista español, Francisco del Castillo, que vivía en Quito con su mujer y tres hijos. Y aquí acontece uno de los más grandes milagros con esta imagen. Después de un año de trabajar, el estatua estaba prácticamente lista. Y el 9 de enero del 1611, Castillo, el artista, anunció que la obra estaba prácticamente lista, prácticamente hecha. Faltaba solo algunos retoques, alguna mano de pintura, etc. Y por lo tanto, dijo que iba a volver el día tal. Ese día, poco antes del amanecer, las religiosas se dirigían al coro para cantar el oficio eh, y lo encontraron todo iluminado de una luz sobrenatural y sintieron voces angélicas que cantaban el Salve Sancta Parens, que es un himno, que es un himno en latín gregoriano. Eh, las monjas corrieron, ¿qué es lo que está pasando en el coro? Llegan al coro y ven la estatua, no todavía acabada, toda rodeada de luz. Y en cuanto las monjas veían solo la luz, Madre Mariana veía a los tres arcángeles, San Gabriel, San Rafael y San Miguel, que esculpían ellos la imagen. Entonces, de la imagen caían, ¿cómo se llama? Virutas de madera, porque los ángeles estaban esculpiendo la imagen. A este punto llegó el artista Francisco del Castillo y cuando vio la imagen ya completada, cayó en rodillas y exclamó: Madres, esto no es obra mía, es cosa de ángeles, yo no lo hice. E inmediatamente llamaron a un notario y el artista Francisco del Castillo y las monjas que habían visto la luz y Madre Mariana que había visto la luz y los ángeles hicieron un documento notarial que dijeron: esta imagen fue esculpida por los ángeles. Bueno, esto es el primer gran milagro que hizo Nuestra Señora del Buen Suceso. Yo ahora voy a entrar en el corazón de las revelaciones, el corazón del mensaje de Nuestra Señora. Y aquí estamos ya en el 1634. Perdón, olvidé de decirles que Madre Mariana hizo este documento notarial y fue donde el arzobispo de Quito y que le contó todo. Y por lo tanto hay también documentos de la curia de Quito de esa época que dicen que se presentó en la curia la Madre Mariana de Jesús Torres y contó esto y esto y esto. Esto hace parte de los documentos originales. La Virgen dijo a Madre Mariana, y aquí entro en el contenido de las apariciones, del mensaje de Nuestra Señora del Buen Suceso. Es voluntad de Dios conservar esta devoción para aquel siglo en que la corrupción de las costumbres será casi general y la luz preciosa de la fe será casi extinguida. Entonces, ustedes ven que no son profecías para esa época, 1790, 1600, 1610, 20, 30. Son profecías para nuestra época. Son profecías que Nuestra Señora da para nosotros. En la aparición del 8 de diciembre de 1634, la Virgen dijo esto: mi culto bajo la invocación del buen suceso será el sustento y la salvaguardia de la fe
en la casi total corrupción del siglo XX. Y concretamente menciona el siglo XX, diríamos nosotros, y por lo tanto el siglo XXI, porque los problemas del siglo XX continúan hoy muy agravados. Por lo tanto, Nuestra Señora dijo, esta devoción será el sustento de la fe en esa época para nosotros. Entonces, queridos oyentes, queridas personas que nos están siguiendo, esta es la importancia de las apariciones y el mensaje de la Virgen del Buen Suceso. Es un mensaje para hoy, no es un mensaje del pasado. Ahora vamos a ver algunas profecías que Nuestra Señora dio que ya se realizaron. Primero, independencia del Ecuador. Recuerden que en esa época Ecuador era una colonia española, como todos nuestros países hispanoamericanos. En la aparición del 16 de enero del 1599, la Virgen dijo, comillas, la patria en la cual vives no será más una colonia, se convertirá en una república libre con el nombre de Ecuador. Tendrá entonces necesidad de almas heroicas para mantenerla a través de todas las calamidades públicas y privadas. Por lo tanto, Nuestra Señora predice 100 años antes, un poco más de 100 años antes, la independencia de Ecuador y será una república libre y se llamará Ecuador. En la misma aparición, por lo tanto, 16 de enero del 1599, profetiza ese grandísimo personaje, perdonen que ponga tanto énfasis porque nace del corazón, don Gabriel García Moreno, que no lo menciona por nombre, sino dice, en el siglo XIX habrá un presidente realmente cristiano, hombre de carácter, a quien nuestro Señor dará la palma del martirio en la plaza donde está mi monasterio. Él consagrará la república al divino corazón de mi Hijo Santísimo. Y esta consagración mantendrá la religión católica en aquellos terribles días para la Iglesia. Por lo tanto, ustedes vean, predice que habrá un presidente realmente católico, no lo menciona, pero es Gabriel García Moreno, que consagrará el país al Sagrado Corazón de Jesús, él dice, al divino corazón de mi Santísimo Hijo, y esta consagración es lo que mantendrá Ecuador. Bueno, ya solo sobre esto podríamos sacar tantas lecciones, la importancia de la consagración al Sagrado Corazón, la importancia del aspecto religioso en la historia de un país y sobre todo la importancia del personaje Gabriel García Moreno, a quien se daré la palma del martirio en la plaza donde está mi monasterio. Y de hecho, quien conoce Quito, aquí está el Palacio Presidencial, en la esquina, quien ve el palacio a la derecha, está el monasterio de las Concepcionistas. Gabriel García Moreno estaba volviendo de la misa, yo creo que en Santo Domingo, en la iglesia de los dominicanos, queda ahí a 3, 4 cuadras, y estaba entrando al palacio después de haber oído misa y comulgado, y fue atacado por un grupo de liberales dirigidos por un tal Rayo, que lo agarraron a machetazos. Y él cayó desde el balcón del palacio hacia la plaza. De hecho, él murió a los pies de Nuestra Señora en la catedral, pero el martirio fue en la plaza. Por lo tanto, se cumplió perfectamente la profecía de la Virgen del Buen Suceso, que le daré la palma del martirio en la plaza donde está mi monasterio. Otra profecía que se cumplió totalmente es el 2 de febrero del 1634. De nuevo, la Virgen dio el niño Jesús para que lo tenga en los brazos Madre Mariana.
Y el niño Jesús, no la Virgen, sino el niño Jesús dijo, el dogma de fe de la Inmaculada Concepción de mi madre será proclamado cuando la iglesia será más atacada y mi vicario estará prisionero. Al mismo modo será proclamado el dogma de la fe del tránsito y de la asunción en cuerpo y alma de mi Madre Santísima. Se cumplió perfectamente. Pío IX estaba en exilio porque había habido una revolución en Roma, la revolución de 1848. Él tuvo que huir para salvar la piel y se refugió en el reino de Nápoles, en el reino de las dos Sicilias. Y fue allí que él proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. Por lo tanto, se cumplió perfectamente la iglesia perseguida, el Papa prisionero, técnicamente estaba en exilio, pero quien está en exilio y no está en su propia casa es prisionero. Y después dice que se proclamará el dogma del tránsito y de la asunción, que fue solo en 1950 con el Papa Pío XII. Por lo tanto, ustedes vean todo lo que Nuestra Señora previó. Recuerdo que estos son documentos que nosotros conocemos en su versión del 1790, de padre de Sousa Pereira. Bueno, de ahí hace revelaciones también sobre eh, el santo cura d'Ars, San Juan María Vianney, o Salto eso. Eh, Muy interesante, hace una profecía sobre la canonización de la fundadora de las franciscanas concepcionistas, que es la beata Beatriz da Silva, portuguesa. Em, Dice, y es muy interesante, dice, la Virgen, perdón, Sor Mariana, Madre Mariana, escribe, pero repitiendo palabras de la Virgen María. Quien querrá prescindir de Francisco, de San Francisco de Asís, ellas son franciscanas, y de Beatriz, no appartiene a la orden franciscana concepcionista. Y aquí, bueno, miren, perdonen, pero en cada frase se abrirían panoramas inmensos. Uno cuando pertenece a una orden religiosa, uno tiene que ser fiel al carisma del fundador, que es el fundador que recibió la gracia para la fundación. Los franciscanos son hijos de San Francisco. Dentro de esa familia franciscana, eh, eh, Beata y después Santa Beatriz da Silva fundó un ramo de esta familia que son las franciscanas concepcionistas. Eso va a ser importante. Vamos a ver al final un comentario sobre esto. Y por lo tanto, si uno quiere ser franciscana concepcionista, tiene que ser fiel al carisma de San Francisco de Asís y de San Beatriz da Silva. Por lo tanto, si quieren prescindir del espíritu de ellos, no pertenecerán al orden. Por lo tanto, ni nuestro padre San Francisco, ni nuestra madre Santa Beatriz la reconocerán como hija. Beatriz subirá al honor de los altares en el siglo XX, como de hecho lo hubo. Entonces, bueno, estas son algunas de las profecías ya cumplidas. Vamos a ver ahora algunas profecías en fase de cumplimiento, o sea, que se están realizando ahora. Y aquí vamos a entrar justo en el núcleo pero ya estoy yendo para el fin. El núcleo ya es el fin, no es que esté a la mitad de lo que tengo que decir. La Virgen varias veces se queja de la corrupción de las costumbres, la corrupción de la moral, la corrupción de las pasiones. Dice, las pasiones eh, rebasarán por todos lados. Habrá una total corrupción de las costumbres. Por doquier reinará Satanás, que
tomará de mira, es decir, tocará especialmente a los niños pequeños para perpetuar así la corrupción general. Ay de los niños de aquellos tiempos. Difícilmente recibirán los sacramentos del bautismo y de la confirmación. Ay de los niños de aquellos tiempos. Por lo tanto, y este es el punto esencial que quiero marcar, ustedes vean que a la base de todos los problemas es la crisis moral. Es un problema de decadencia, de corrupción de la moral, decadencia y corrupción de las costumbres. Todo el resto, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, problemas culturales, etcétera, 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 provienen de ahí, de una fundamental corrupción de las costumbres. El hombre corrupto produce cosas corruptas. Y esto yo lo digo porque, vamos a ver más adelante, no hay solución para el mundo sino con una conversión de las almas. Muy bonito pasar una ley así, que hay un gobierno así, que gane este candidato, muy bueno, muy bueno, pero no resuelve el problema a la raíz. El problema en la raíz es un problema de corrupción moral que se soluciona solo con una conversión moral. Em, Muchas veces la Virgen habla de la secta, refiriéndose clarísimamente a la masonería. No menciona la masonería con ese nombre, pero varias veces habla de la secta. Dice, la secta se introducirá en la familia que no tendrán más hijos. Ahora, hoy en día, una buena familia tiene un hijo, cuando lo tiene. Las familias ya no tienen hijos. Ustedes vean lo que eran las familias una generación o dos atrás. 2, 3, 4, 5, 6 hijos eran normales. Nosotros somos 4, por ejemplo, somos 4 hermanos, 2 y 2. Y era normal. Hoy en día, mis amigos que se han casado y tienen hijos, el que mucho tiene 2. Y hay cuántas familias no tienen ni siquiera hijos. Tienen perros, eso sí, perros y gatos y animales domésticos, pero hijos ya no. Nuestra Señora dijo, las familias ya no tendrán hijos. La inocencia infantil acabará. Se perderán así muchas vocaciones para el sacerdocio. Será una calamidad. Claro, si se corrompen a los niños, ¿de dónde salen los curas? Natural. La atmósfera será saturada del espíritu de impureza que como un río que crece, correrá por las calles y por las plazas. Casi no habrán más vírgenes en el mundo. Es un tema muy delicado, pero hay que preguntarse, 30 años atrás, 40 años atrás, ¿cuántas chicas llegaban vírgenes al matrimonio? Era lo normal, con excepciones, como siempre, pero era lo normal. Hoy en día, ¿cuál es la situación? Nuestra Señora lo dijo, casi no habrán vírgenes en el mundo. La delicada flor de la virginidad, virginidad, tímido, amenazado de la destrucción total, apenas sobrevivirá. Cuanto al sacramento del matrimonio, que simboliza la unión de Cristo con la Iglesia, será atacado y profanado por todos lados. De hecho, ¿quién se casa en la Iglesia? Este año salió, hace poco, digo, salió el estudio estadístico en Italia sobre las familias, etcétera. 30% de las familias italianas se casa en lo religioso, en la iglesia. 70% se casa solo por lo civil, que no es matrimonio. Para un bautizado, el matrimonio civil no es matrimonio. El matrimonio está desapareciendo. Nuestra Señora lo dijo. Se imporrán leyes inicuas para extinguir el sacramento del matrimonio.
el divorcio, la contracepción, el aborto. Se multiplicarán los hijos nacidos mal. Nacidos mal quiere decir fuera del vínculo matrimonial, sin la bendición de la iglesia. Pero no es eso lo que estamos viendo. La luz de la fe se apagará casi totalmente en medio de la corrupción de las costumbres. Y todo será agravado con una educación no más cristiana, la educación laica, la educación, originalmente una educación religiosa. Eso va a acabar la educación laica, que va a agravar el problema. Bueno, de aquí habla sobre la Eucaristía profanada, que eso desgraciadamente los conocemos perfecto. Yo entro en un penúltimo punto, pero muy rápido. Nada de esto sería grave o sería realmente grave si la iglesia estuviera perfectamente en pie, si la iglesia estuviera perfectamente sana. Desgraciadamente, este proceso de corrupción y decadencia penetró en la propia iglesia y la Virgen lo dice: debes saber, hija mía, que la justicia divina manda terribles castigos a las naciones, no solo por los pecados del pueblo, sino sobre todo por los pecados de los sacerdotes y los religiosos, porque por la perfección de su estado, estos son llamados a ser la sal de la tierra, los maestros de la verdad y los receptáculos de la ira divina. Sobre todo me quejo, oigan bien lo que dice la Virgen, de aquellos que quieren servirme solo a mitad. Es decir, no los malos, sino los no enteramente buenos. Y la Virgen se queja de ellos. Dice, conservando los propios caprichos y costumbres, satisfaciendo en todo la propia voluntad y tomándose libertades incompatibles con el propio Estado. Yo no tolero estas libertades en el clero. Clarísimamente, yo no tolero estas libertades en el clero. Si hoy vemos cómo es la vida de los sacerdotes, digamos, normales, los sacerdotes modernos, se toman una serie de libertades que son incompatibles con su estado religioso. La Virgen ya lo había denunciado, ya lo había previsto en esta época. Yo los renegueró delante de mi Padre Celestial. ¡Ay de estos religiosos y religiosas! ¡Ay de estos religiosos y religiosas! Vean ustedes que no son los malos, son los tibios. Entonces, todo esto, toda esta crisis de la iglesia se repercute después en la sociedad. En esta suprema necesidad de la iglesia hay sobre todo a aquellos que deberían hablar y en cambio callan. Hay de aquellos que deberían hablar y en cambio callan. Les doy un ejemplo recientísimo que todavía está desarrollándose. Ustedes han visto esta declaración Fiducia Supplicans de un mes y medio atrás, que permite la bendición a las parejas irregulares, incluso a las parejas homosexuales. Un escándalo. Muchos han reaccionado. En el Perú, por ejemplo, toda la diócesis de Moyobamba dijo: no lo vamos a aceptar. Y asimismo han habido sacerdotes y obispos y cardenales en todo el mundo. Ha habido mucha reacción, pero deberían haber reaccionado todos. ¿Quién se cayó delante de las fiducias súplicas incurre en este advertimiento de Nuestra Señora? Dice Nuestra Señora:
vendrán tiempos funestos en los cuales aquellos que deberían defender los derechos de la iglesia darán la mano a sus enemigos. Aquellos que deberían defender la iglesia darán la mano a sus enemigos. Pero claro, ustedes dirán, pero bueno, entonces es una catástrofe, está todo acabado. La Virgen acaba siempre, en Fátima, por ejemplo, lo hizo, con una proclamación de victoria. Si el pequeño número es la Virgen que habla, el pequeño número de almas que conservará el tesoro de la fe y de la virtud deberá sufrir un cruel y largo martirio. Muchos andarán a la tumba por causa de las violencias y de los sufrimientos y serán contados entre los mártires porque se sacrificaron por la iglesia y por la patria. Para poner a la prueba la fe y las constancias y la constancia de los justos, habrán ocasiones en que todo parecerá perdido y paralizado. Queridos amigos, es exactamente en esta situación que estamos. Todo parece perdido y paralizado, pero Nuestra Señora dice, ese será el inicio de la restauración. Cuando todo parecerá perdido, será el inicio de la restauración. Con insistencia tienes, decía a Madre Mariana, que rezar sin cansarte, con lágrimas amargas, pidiendo al Padre Celestial que tenga compasión de sus ministros y ponga fin cuanto antes a estos tiempos tan nefastos. Eh, Habrán castigos, epidemias, hambre, división interna, apostasías. Habrá una guerra formidable y terrible. La noche será terrible. El mal parecerá que ha triunfado. Cuando el mal parecerá que ha triunfado, esta es mi hora. La hora en que yo, en forma maravillosa, hundiró a los potentes, los voy a sacar sacaré de su trono el maldito Satanás. Y en este modo la iglesia y la patria serán finalmente libres de su tiranía. Por tanto, ustedes ven, Nuestra Señora promete que cuando todo parecerá perdido, es ahora, ella intervendrá y ella destronará a Satanás y ella aplastará de nuevo su cabeza. Y ella acaba hablando de un hijo muy elegido de esos tiempos. Yo lo haré más aún en el cielo, donde he reservado para él un puesto precioso, porque no tuvo temor de los hombres, luchó por la verdad y defendió los derechos de la iglesia, por lo cual bien podrá ser llamado mártir. Decía, cuando todo parecer perdido, cuando abusarán de su autoridad, caerán desplomados. Esta frase, queridos amigos, aquí, caerán desplomados. Y la iglesia, cual tierna niña, resurgirá llena de gloria y de esplendor. Yo aquí acabo. Ustedes ven que son profecías, son previsiones de tiempos terribles que en esa época iban a venir, ahora ya vinieron, los estamos viviendo, ya previstos por Nuestra Señora. Y yo aquí digo, quien tuvo luces para prever, tiene luces para prometer. Y Nuestra Señora dijo, cuando todo parecerá perdido, cuando abusarán de su poder, será la hora de su ruina.
caerán desplomados y la iglesia, cual tierna niña, resurgirá llena de luz y de gloria. Por lo tanto, queridos amigos, son profecías terribles, terribles, pero sobre todo son profecías de esperanza. Y recuerden lo que Nuestra Señora dijo: quien perseverará. La aprobación hoy, así como la aprobación, yo estoy ahora en Roma, me recuerdo los mártires, la aprobación en los primeros siglos era la del martirio. Por lo menos por ahora la providencia eso no nos pide. La providencia hoy nos pide el martirio de la perseverancia. Quiere decir mantenernos fieles en una situación que parece caer romperse y caer de todos los lados. Cuando el mal parecerá que ha vencido, ese será el día de su ruina, caerán desplomados. Por lo tanto, el corazón inmaculado de María triunfará. Son profecías de gran esperanza, son profecías de gran alegría para los buenos. Don José Ignacio, esto es, digamos, completé el ciclo. Yo no sé si quieren alguna pregunta, si quieren que profundice algún tema, algún punto, con mucho gusto lo hago. Muchísimas gracias, señor Julio, por su exposición de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Realmente yo veía varios de los comentarios que se estaban realizando durante la charla. Realmente Nuestra Señora es nuestra esperanza en estos momentos de tribulación y tenemos a ella que como madre nos viene a dar todas esas gracias necesarias para luchar el buen combate, como decía San Pablo, bajo el manto de María Santísima en estos momentos que estamos viviendo. Le agradecemos muchísimo por su intervención. Vamos a dar tiempo para realizar las preguntas a todas las personas que nos escuchan. Está la zona de preguntas en la parte que dice QIA, Question and Answers, y ahí la persona puede ir poniendo su pregunta. No tendremos tiempo quizás para responderlas todas, pero vamos a ir escuchando cada una de las preguntas que realicen, ¿no? Por la sección de preguntas y respuestas que está al lado del chat, ¿no? Una cosa muy importante mientras realizan las preguntas que quisiéramos realizar a todas las personas que nos están escuchando es una invitación a participar de esta campaña de difusión de este mensaje de la Santísima Virgen del Buen Suceso. Vemos que son profecías muy importantes para el Ecuador y el mundo entero y tiene que darse a conocer este mensaje. Y nosotros, como Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción, somos jóvenes que consagramos nuestra vida y nuestra pureza a María Santísima para dedicarnos tiempo completo a la difusión de sus mensajes por todo el Ecuador, por varias partes del mundo también, por medio de estas conferencias que realizamos. Aquí están los jóvenes, una foto que estamos proyectando, y estas son las visitas que se realizan todos los días del año. Hay jóvenes misioneros que se entregan totalmente para visitar con la Santísima Virgen los hogares, las familias, por todo el Ecuador, rezando el rosario, compartiendo estos mensajes de vital importancia. Las personas están buscando una luz en estos momentos de tinieblas y la Santísima Virgen del Buen Suceso es esa luz para tantas familias, tantos hogares que necesitan de un buen suceso, familias que necesitan de María Santísima ahora más que nunca para conducirnos por ese camino recto. Uno de los objetivos de esta campaña es formar ese pequeño número de almas que decía la Santísima Virgen, para que guarde el tesoro de la fe y de las buenas costumbres. Entonces se llega a todas las personas que desean la Santísima Virgen. Actualmente existen 8 imágenes peregrinas que recorren durante todo el año las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y otras partes del Ecuador. Esperamos expandir esta campaña en otros países también con la Santísima Virgen del Buen Suceso. Esta es una campaña de una de las actividades que realizamos con los militares. En esta crisis que está viendo el Ecuador, con la Santísima Virgen del Buen Suceso, se los visitó también, y hay un video muy famoso que se hizo en estos días gritando "Viva Cristo Rey, viva María Santísima". O sea, no solo un auxilio espiritual para familias, sino para todas las instituciones del Estado. Y hoy en día que están siendo tan atacados las propias Fuerzas Armadas que defienden al Ecuador, pues también se hizo esta campaña con las Fuerzas Armadas distribuyendo los detentes y rezando a María Santísima, pues Dios es el que da la victoria en la batalla. El hombre se prepara para la guerra y Dios es el que
da la victoria. Una parte importante mientras realizan las preguntas, ya la vamos a responder, son las campañas también que realiza Tradición y Acción Ecuador, esto es en las Lajas, campañas en defensa de la vida, de la familia, en contra del socialismo, en contra de todo lo que ataque a Jesús y a María Santísima. Entonces se promueven conferencias también, rosarios públicos, charlas de formación a las personas. Este es un rosario de hombres que se hizo en la ciudad de Guayaquil, organizado también por Tradición y Acción. O sea, se trata de rezar y actuar por un mejor futuro para el mundo. Entonces, profesiones con el Santísimo Sacramento, con Nuestra Señora del Buen Suceso, y es así poco a poco que se va renovando la fe. Esta es una campaña que se hizo en Cuenca, están viendo ahora contra el satanismo. Vemos que también el demonio está actuando, está jugándose el todo por el todo para corromper a las almas, y es ahora más que nunca que ante esas ofensas se repare también públicamente a nuestro Señor Jesucristo y a María Santísima. Y este es el apostolado con la juventud, que, de formación de jóvenes católicos, que son el futuro de la nación, para entregarse totalmente al servicio de Jesús y María Santísima. Entonces, le hacemos una invitación a todas las personas que nos están escuchando de varios países del propio Ecuador. Todo esto es posible. Nosotros somos una institución católica sin fines de lucro y todo esto es posible por la ayuda que las personas de buen corazón dan a esta santa causa. Ahora, este nuevo año, estamos retomando nuevamente este apostolado de evangelización para las familias, este apostolado de difusión del mensaje de la Virgen, y en el chat está un pequeño link donde pueden dar clic y ahí pueden ayudar con un pequeño granito de arena para la difusión del mensaje de la Santísima Virgen y todas las obras de apostolado que realiza Tradición y Acción Ecuador, como esta conferencia gratuita, y muchas cosas más que se realizan, como acabamos de ver, por el Ecuador católico. Recemos un Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros, Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.